Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este espacio nuevamente de nuestro cálculo integral. Vamos hoy a hacer unas definiciones importantísimas. Como lo hemos hablado, el cálculo integral tiene aplicaciones realmente en todos los campos de la ciencia. No hay un campo donde realmente uno no tenga que ver con razones de cambio o con otras aplicaciones como áreas, como variaciones en el tiempo, en las velocidades, en la aceleración. En física son bastantes, en economía también son bastantes. Pero vamos a hacer unos ejercicios hoy simplemente de acercamientos a algunas áreas que pues es uno de los temas bastante importantes. Yo voy a partir de tomar una función, vamos a escribir una función común y corriente. Vamos a tomar una función sencilla y poco a poco vamos complejizando el asunto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que nos dicen la función f de x, y esa función f de x vamos a decir que dejémosla algo muy sencillita, como x al cuadrado. Muy bien. Ahora, si yo describo esta función y hago todo un proceso para realizar gráfica, ¿sí? Entonces yo utilizaría un plano cartesiano, vamos a hacerlo aquí más o menos. GeoGebra me ayudaría bastante, ¿no? GeoGebra, ¿no? Es una herramienta bastante buena. Entonces vamos a suponer que yo tengo un plano cartesiano, sus dos ejes muy normales, un eje X y un eje Y o un eje f de X, no importa, un f de X, no interesa. Y por matemática básica de funciones, yo le daría varios valores a la X y valores pues independientes, ¿no? Y pues voy mirando qué función me da. Si observamos, esta es una función cuadrática, es decir, seguramente me va a dar algo así, bueno, de pronto algo así, tal vez, bueno, escúcheme ahí el pulso, ¿ah? Ok. Vamos a suponer que nos da una función así de esta índole, ¿no? En este caso, pues es una función que tendría como denominación una parábola, ¿no? Una parábola con ciertas características, un punto ahí, un vértice, es una parábola ascendente, bueno, una serie de características. Muy bien. Ahora, vamos a suponer obviamente que en este eje X, pues aquí vienen unas variables, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí está el punto, vamos a decir que aquí de pronto está el punto 1, vamos a suponer que por aquí está un punto 2 y que por aquí de pronto está un punto 3, y etcétera, ¿no? Usted entenderá que eso pues va hacia allá, hasta un infinito, y podría determinar lo mismo hacia allá, ¿no? Menos 1, menos 2, bueno, etcétera, hasta menos infinito, ¿ok? Ahora bien, de pronto lo que nos pueden pedir, ¿no? Es encontrar, bueno, si yo digo, voy a trazar aquí una línea pequeñita aquí es decir, voy a coger como unas líneas ahí y voy a tomar aquí el punto 1 y vamos a suponer que voy a tomar aquí el punto 3, algo así, ¿ok? Y lo que me piden de pronto en este tipo de ejercicios es, si yo tengo limitado, digamos, mi función, esa función x al cuadrado es una función que pues es infinita para ambos lados, es decir, esa función finalmente va a seguir creciendo para este lado y para este lado hacia infinito, ¿no? A medida que va tomando valores en el x positivo, pues esto va a ser mucho arriba, ¿no? Y a medida que va tomando valores negativos en el eje x, pues f de x va a ser también valores muchísimo más arriba. Pero el cálculo también nos puede determinar algunas cosas que lo llamaremos como áreas bajo una curva. Es decir, yo podría determinar para una región específica donde vamos a tomar el punto 1 y el punto 3 como un límite inferior y un límite superior. Pues acá es donde usted ya tiene que recordar lo que hicimos en la clase anterior.
de que pues yo podría determinar esto, o lo que nos piden en ese momento es encontrar lo que está aquí como un área, ¿no? Todo esto como un área, todo lo que está bajo la curva de la función. Entonces yo podría determinar todo esto como un área, ¿no? Y decíamos que de pronto, pues para encontrar el área de pues que se encuentra bajo esa curva, pues yo podría de pronto trazar pequeños rectángulos, ¿no? Pequeños rectangulitos ahí, pequeños, pequeños, y pues por reglas básicas de áreas de un rectángulo, pues podría ir a encontrar el área de este rectángulo, después la área de este, el área de este, el área de este, el área de este, y sumarlos, ¿no? Entonces ahí aparece el concepto de sumatoria. Eh, Hay un matemático ahí bastante conocido que planteó esto como una suma de Riemann, realmente, donde pues uno, a medida que entiende ese concepto, pues ve que es muy complejo. Pero decíamos también que como de pronto nos quedaban aquí pequeños espacios, entonces lo que yo hacía era como dividir eso como en pequeños o más pequeñitos rectángulos, ¿sí? De tal manera que pues pudiera como sacar allá áreas más específicas y que de pronto me fuera acercando a encontrar un área total. Sin embargo, pues son procesos que se vuelven algo complejos. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que el cálculo nos ayuda para poder determinar con un teorema muy importante. Digamos que este teorema es el teorema más básico dentro del cálculo y nosotros decimos que llama un teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué dice este teorema? Básicamente lo que nos dice es que esto lo puedo determinar, es decir, para poder encontrar un área bajo una curva, puedo determinar esto como una integral. ¿Sí? Es una de las herramientas o funciones o pues de lo que podemos utilizar una integración. Pero en este caso, como ya la integral está definida, no es una integral que yo voy a tomar de menos infinito a infinito, sino que está definida, nosotros vamos a partir del concepto que hicimos en sumatorio. Es decir, vamos a limitar siempre eso como con una integral, bueno, dejémosla aquí en este caso, vamos a decir que la voy a tomar como una integral de b como un límite superior y a como un límite inferior. Muy bien. De hecho, pues B siempre es el valor que esté más a la derecha porque ese es el superior, el mayor, ¿no? Y A es el que se encuentre más a la izquierda. Ahora, si A y B son exactamente iguales, entonces me dijeran qué área se encuentra la función tal en el punto 1 en 1, pues realmente el resultado no existe o no hay un área definida. ¿Sí? No existe, no se ve que exista un área, entonces ahí no va a haber, la única pues discordia que tendríamos es que B y A fueran exactamente iguales, entonces uno dice que no hay un área. Pero como se evidencia que efectivamente B y A son distintos, que hay un límite superior y un límite inferior, entonces vamos a decir siempre que el primer punto que nos den lo vamos a llamar A y el segundo punto pues lo vamos a llamar B. Indiferente de los puntos, pues siempre va a ser así. Y entonces vamos a decir que vamos a tomar la integral de la función, en ese caso, pues la función, pues vamos a decir que es f de x. Sin embargo, pues ustedes entenderán que ese f de x pues puede tener otro nombre, no importa. Lo que pasa es que generalmente uno utiliza f de x. Y recordemos también que pues es importante denotar con qué variable la que estoy trabajando. ¿Sí? Es decir, vamos a determinar una integral de la función f de x para la variable x. ¿Ok? Y digamos, ley fundamental, lo que me dice es que yo puedo determinar el área bajo una curva encontrando f. Observen que este f está en minúscula, que es la f de la función, y acá dice que es igual a f en mayúscula, f de b menos f de a. F de a.
¿De acuerdo? Entonces, denotemos esto como nuestra fórmula o el teorema fundamental del cálculo. Es decir, vuelvo y reitero, que si nos dan una función f de x, cualesquiera que sea, y que esa función denote un área donde hay un límite superior y un límite inferior, yo podría sacar esa área por medio de las sumatorias de todas sus pequeñas áreas o una sumatoria de Riemann, como lo planteó ese matemático. Pero ese proceso realmente es muy complejo, porque si ustedes hicieron los ejercicios de sumatorias, pues no es fácil muchas veces encontrar el resultado de una sumatoria, ¿cierto? No es sencillo. Pero el cálculo integral, por medio de la integral, nos facilita o nos ayuda para encontrar un área bajo una curva. ¿Cómo? Con este teorema fundamental del cálculo que los estoy dando acá. Ahora bien, ¿cómo se utiliza entonces ese teorema? Vamos a hacer algunos ejercicios para la aplicación del mismo. Bueno, lo primero que hay que determinar siempre, este es nuestro teorema, nuestra fórmula, vamos a dejarla ahí, pero vamos a determinar qué sería. Entonces usted mira la función que le dé, en este caso entonces usted va a determinar siempre la integral, escúcheme mi pulso, va a determinar siempre la integral de un límite superior. En este caso, el límite superior es 3, ¿sí? Aquí lo determina incluso, y un límite inferior que en este caso es 1. Es lo primero que usted siempre tiene que identificar. ¿Cuál es el límite superior y cuál es el límite inferior? El superior siempre va a ser el mayor, realmente el que esté más a la derecha. Y pues va a mirar, aquí dice pues f de x. ¿Qué es f de x? En este caso pues la función es x al cuadrado. X al cuadrado. Esa es la función para el ejemplo que estoy tomando. Y pues lo que nos dicen es determínela o saque la integral con respecto a la variable x. Pues que de hecho aquí la única variable que tenemos es x. Muy bien, ahora pues ya vamos a mirar qué significa este f de b y f de a. Entonces el proceso realmente es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer siempre es encontrar la integral de la función, ¿sí? Es lo primero que vamos a determinar siempre. Y obviamente, pues para encontrar la integral de la función, pues usted tiene que manejar muy bien las reglas de integración, las que hemos visto, cualquiera que hemos trabajado, las reglas usted las debe manejar muy bien. En este caso, pues miremos que esta integral es muy sencilla, ¿cierto? Entonces, en este caso, la integral es x al cubo, porque se le suma un 1, y ese 3 pues pasa a dividir. ¿Perfecto? Esa es la integral de x al cuadrado. Nosotros cuando utilizábamos o cuando trabajábamos integrales que no eran definidas, ¿sí? Siempre le poníamos aquí un más c, porque pues podría haber venido de cualquier constante y cuando se integró pues nos da una c. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas integrales que ya están delimitadas por un límite superior y por un límite inferior son integrales definidas. Es el concepto, es una integral definida porque se plantea un límite superior y un límite inferior. Es decir, no son de menos infinito a infinito, sino que están limitadas de un punto inferior a un punto superior. Y como son integrales definidas, en las integrales definidas, pues yo no le voy a colocar el más c. Tengan eso presente. En las integrales definidas no se le coloca el más c. Ahí no se le pone el más c. Simplemente, entonces, después de que usted integra, por cualquier regla de la integración, usted va a colocar acá, va a decir que esa integral está definida entre un punto B, que en este caso es el límite superior, que lo ponemos acá, y un punto A, que es el límite inferior, y lo ponemos acá. Observen que el símbolo de la integral desaparece, no se le pone el más c, no se le coloca el más c. Estoy integrando con respecto a la variable x, entonces ya aquí la integré con respecto a la variable x, se coloca, digamos, entre paréntesis así, para indicar aún que está definida entre 3 como límite superior y 1 como límite inferior.
Esa sería pues nuestra integración, ¿no? En nuestros ejercicios anteriores, pues nosotros lo dejamos así, simplificamos y había que simplificar y demás. Pero en este caso, como nos están pidiendo un área, el área de esta o bajo esta función de esta curva entre el punto 1 y el punto 3, pues nos tiene que dar un valor numérico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, esto sería igual, vamos a hacerlo acá, y vamos a mirar aquí que nos dice que vamos a encontrar f de b y después vamos a encontrar f de a y f de b le resta f de a. ¿Qué significa eso? Entonces, f es ya tomado en la función como tal de ya la integral, ¿sí? Esta es la función, esta es la antiderivada o la función primitiva. Entonces, lo que tengo que hacer ahora en un proceso es tomar f de b, es decir, la x se va a convertir en el punto b, que es el límite superior. Acuérdense que b es el límite superior, a es el límite inferior. En otras palabras, lo que yo voy a decir, voy a reemplazar a esa x, primero como b, entonces voy a hacer dos paréntesis siempre. Yo les aconsejo utilicen paréntesis. Uno donde usted utiliza o donde usted reemplaza la x como si fuera el punto superior. En este caso, el punto superior es 3. Pero observen que ese x3 está elevado al cubo. Y aquí está una constante que es 3. ¿De acuerdo? Ese es f de b. Así de sencillo. O sea, de reemplazar la x por b. Pero eso le voy a restar f de a. Entonces voy a tomar donde está la x o donde estén las x, voy a tomar y voy a mirar cuál es a. A vale 1. Entonces en este caso voy a tomar aquí 1 al cubo y aquí hay un 3. Bueno, esto significaría f de b menos esto significaría f de a. Y obviamente, pues lo que me queda aquí es hacer unas operaciones ya muy fáciles o matemáticas, ¿cierto? Donde pues yo digo 3 al cubo me da 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. 27, lo puedo dejar acá, 27 tercios, que me daría este resultado de acá, menos acá tendría 1 al cubo, me da 1, ¿cierto? Sobre 3. ¿De acuerdo? Y acá, pues yo hago, si quiere, esta operación son una resta de racionales homogéneos. Entonces me quedaría, aquí 27 le resta un 1, me da 26. Y acá me da 3. Que en este caso, pues no se puede simplificar. 26 no es múltiplo de 3, no lo podría simplificar, no me da exacto, pero si quiero lo puedo dar también como un número decimal. Entonces cojo calculadora, 26 dividido 3 y eso me da 8.66, tal vez. 8.66. Sí, profe, 8.66. Muchísimas gracias. ¿Qué implica esto, compañeros? Que realmente el área bajo la curva de la función f igual a x al cuadrado entre el límite superior 3 e inferior 1, pues realmente el área que hay acá es de 26 tercios o de 8.66. La unidad de medida, pues seguramente puede ser metros, centímetros, el que sea. Como estoy hablando de un área, entonces esa unidad de medida tendría que indicarla como al cuadrado. Entonces, si son centímetros, cuando usted habla de área, entonces usted iba a decir es 8.66 centímetros al cuadrado. Bueno, independiente de la unidad de medida, la unidad siempre se expresaría al cuadrado. Pero vamos a dejarla simplemente así. ¿Qué es importante de notar también en ese tipo de ejercicios, compañeros? Que el área, si se denota, cuando yo hablo de notar, es que usted ve que efectivamente existe un área, pues usted no le va a dar un resultado negativo, ¿sí? No le puede dar un resultado negativo.
porque el área, si usted ve que existe, pues es ilógico que le dé un resultado negativo acá, ¿ok? Piense usted que tiene una habitación, tiene un cuarto, y usted quiere, pues, mandarla a embaldosinar. Y usted tiene una medida de un largo y tiene una medida de un ancho. Y usted le dice, mire, maestro, yo aquí mide 6 metros por 3. Entonces, usted saca el área. Y si usted le dice, no, esos son menos 10 metros al cuadrado, eso es ilógico. O sea, si se ve que hay un área, que se ve que existe un área, pues la unidad de medida debe ser siempre un valor positivo. ¿De acuerdo? En ese caso, puede suceder que en el proceso como tal me dé negativo. O sea, que al finalizar yo hago todas las operaciones y me dio un valor negativo. Entonces, si me llega a dar negativo, yo voy a tomar algo que se llama el valor absoluto. El valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Que así sea negativo, yo voy a dejar eso como un valor positivo. Ese es un valor absoluto, la medida que hay. Puede suceder de pronto por este lado, ¿sí? Que yo de pronto quise saber el área que había entre -3 y -1. Como ahí hay un juego de signos, puede ser que al finalizar me dé negativo, pero yo no voy a dejar el resultado negativo porque es que se nota que existe un área, entonces yo voy a dejar como un valor absoluto, es decir, voy a dejar siempre positivo el resultado. ¿Entendido, compañeros? Sí, profe, sí, señor. Muy bien. Vamos a hacer otra serie de ejercicios para que pues complementemos nuestro tema. Voy a borrar acá, voy a borrar esta aquí, voy a borrar mi función. Bueno, las funciones o las gráficas de las funciones es muy importante. A veces nos dan la función. Entonces, con lo que yo vea en la función, lo que me pidan, yo tengo que pasarla a la integral. Bueno, eso es importante. A veces de pronto no me dan la función en la gráfica, sino simplemente me dan la funcioncita normal. Vamos a hacer una aquí, a ver cómo nos da. Vamos a suponer que la función, voy a borrar incluso esto. Voy a borrar acá todo esto. Voy a dejar la formulita simplemente. Ok. Vamos a tomar otra integral. A ver cómo nos da. Vamos a suponer que nos dan la integral, ¿sí? Definida entre un punto 2, límite superior, y el punto 1, límite inferior. Y nos dan una función. Vamos a suponer que la función que nos están dando es x al cuadrado. Bueno, muy parecida a la anterior, ¿no? X al cuadrado y pongámosle aquí -3. Esa es la función que nos dan. Y esa función, pues nos dicen que encuentre, pues, el área, pues, o determine el área en relación a la variable x. Entonces, realmente, pues aquí no necesitamos, pues, graficar, a menos que nos pidan graficar. Sí, pues vamos a entender que hay una función cualquiera que nos da una cosa por allá. Pues seguramente esta es una parábola también, pero que nos quieren limitar, encontrar el área entre 2 y 1. Observe que 2 y 1 es en relación al X, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí rápidamente, pues vamos a definir esto. Entonces, ¿qué es el primer paso? Sacar la integral, ¿no? Entonces, yo voy a sacar la integral, pues x al cuadrado, la integral de x al cuadrado, volvemos a decir que es x al cubo, y ese pues sería sobre 3, ¿no? Menos la integral de 3x, de 3 es 3x, ¿no? ¿Cierto? Porque aparece ahí, listo. Esa es la integral. Cuando es integral definida, entonces no le voy a colocar el más c. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo voy a definir acá, definir esto, y pongo el límite superior aquí y el límite inferior acá. Así de fácil. Bueno, entonces usted debe manejar muy bien las reglas de integración para que tenga ese resultado ahí muy bien. Y lo que hace a continuación es definirla entre un límite superior y un límite inferior.
¿Y qué tendríamos que hacer? Entonces lo que tendríamos que hacer es mirar, determinar, ok, bueno, vamos a mirar qué pasa con f de b, qué pasa con f de b, y voy a restarle f de a. Ya teniendo claro que lo que está arriba es b y lo que está abajo es a. Entonces, en este caso, observen que b vale 2, entonces ese 2 yo lo reemplazo acá, entonces me daría 2 al cubo sobre 3 menos 3 por 2. Ese b se reemplaza en todas las x, ¿sí? Donde salga x se reemplaza. Y f de a pues hace exactamente lo mismo. Por eso es importante manejar los paréntesis, porque aquí hice un menos. Ese menos realmente me puede afectar los signos, entonces hay que tener mucho cuidado. F de a, ¿qué sería? Entonces, a vale 1, entonces me quedaría 1. Aquí me da el cubo sobre 3 menos 3 por 1. Retomemos. Estamos trabajando con la integral x al cuadrado menos 3, definida entre 2 y 1, límite superior 2, inferior 1. Esa integral, pues cuando la sacamos, pues nos da x al cubo sobre 3 menos 3x, definida entre 2 y 1, ¿sí? Ahora bien, pues haciendo todos esos procesos, reemplazamos en la primera instancia como f de b, que nos da 8 tercios menos 6, y le restamos f de a, que sería 1 tercio menos 3. Y eso, el resultado me da menos 2 tercios. Quisiera que me corroboraran si efectivamente les está dando este resultado. A mí sí me dio. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, ojo a lo siguiente, queridos ingenieros. Si me dicen encuentre el área bajo la curva de la función x al cuadrado menos 3 entre el límite 2 y el 1, o 1 y 2, el área, cuando a mí me hablan de área, yo no podría dejarlo como menos 2 tercios. El área sería 2 tercios, ¿sí? Porque hay una, digamos que ahí sí hay una evidencia, se evidencia que existe un área. Entonces el área sería realmente 2 tercios. Pero si le dicen, encuentre la integral de la función x al cuadrado menos 3 entre 2 y 1, la respuesta sí es menos 2 tercios. ¿Claro el asunto? Es decir, si le dicen solamente encuentre la integral definida haciendo el proceso me da menos 2 tercios y esa es la respuesta. Pero si me dicen encuentre el área bajo la curva de la función tal entre tal y tal, esa área sí hay que dejarla positiva, y pues si nos dan una unidad de medida, esa unidad de medida hay que dejarla al cuadrado. ¿Entendido? Para que no se van a tener problemas de pronto en el parcial. Si así nos da el resultado, pues así nos da. Si nos dicen encuentre el área bajo la curva, ahí sí tengo que dejar un área positiva. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el resultado realmente es menos 2 tercios. Si usted lo quiere dejar como racional, pues lo deja como racional. Si no lo deja pues como decimal, también lo puede dejar, que en este caso da menos 0.66. Ok, bueno, hagamos otro ejercicio. Vamos complejizando un poquitico el asunto. Vamos a tomar otra, vamos a mirar. Vamos a decir, vamos a encontrar el área, vamos a encontrar la integral definida entre 1 y 0. Entre 1 y 0. Y vamos a decir que esta integral es de la función 4x más 1. 4x más 1, pero esta función está elevada al cuadrado. Está elevada al cuadrado. Y yo puedo dejarla aquí como de x, ¿no? O bueno, realmente me dicen que es en relación a la variable x. Ok, bueno, muchachos, aquí es donde usted tiene que comenzar a sacar todas las herramientas de cálculo y a relucir. Todas las propiedades y las integrales las debe conocer muy bien. Aquí hay varias maneras de resolverlo, ¿no? Aquí hay varias formas de resolverlo. Observen que esto es un binomio al cuadrado. Sí,
Y yo podría resolverlo como el binomio al cuadrado. O sea, tendría que reescribir la función y manejar producto notable y dejar la primera al cuadrado, más 2 veces la primera por el segundo, más la segunda al cuadrado. Eso me daría un trinomio y con ese trinomio pues saco la integral. Sí, eso es una que podría sacar. Pero recuerdan también que de pronto, pues aquí es un cuadrado, sería fácil. Pero si no fuera cuadrado y si no fuera a la cuarta, a la quinta, a la décima, pues se complica. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñaron? Que pues yo puedo trabajar eso como una sustitución. Entonces yo puedo decir que voy a denotar aquí como U, le voy a dejar a U como que 4x más 1, ¿cierto? 4x más 1. O sea, donde esté 4x más 1, yo lo voy a llamar U. Entonces realmente lo que yo tendría que hacer en este caso, vamos a reescribirla. Entonces yo voy a decir que esta es reescrita entre 1 y 0. 1 y 0, pero ahora voy a decir que esto es de U al cuadrado. Y aquí sigue siendo de X, ese de X ahí lo sigo manteniendo porque pues así venía, ¿no? Ok, pero ¿qué nos enseñaron o qué vimos también en nuestro corte número 2? Que acá entonces yo voy a encontrar, entonces esto lo hago a un lado, ¿no? Lo hago aparte, este proceso lo hago aquí aparte para que no se confunda lo que es este desarrollo. Entonces, acuérdense que aquí yo encontraba algo que era la derivada de U, y la derivada de U, pues mira acá, que es la derivada de 4x más 1, la derivada de 4x es simplemente 4, ¿cierto? La derivada de 4x es 4, la derivada de 1 es una constante, ese es 0, y aquí entonces yo digo que derive con respecto a la variable x, es decir, de x. Y si despego, pues despejo, esto de 4 está multiplicando a x, es decir, paso este 4 a dividir, entonces me da de u sobre 4 igual a de x, ¿cierto? Eso ya usted lo maneja porque pues hicimos ejercicios con sustitución. Entonces, de u sobre 4 igual a de x es lo mismo que decir de x es igual a de u sobre 4, ¿no? Bueno, ¿por qué necesito esto? Porque pues por eso se llama sustitución. Entonces, ese lo puedo llevar allá, al otro lado, y acá entonces voy a decir que vamos a determinar la integral como definida entre 1 y 0 de u al cuadrado, ¿sí? Por dx, pero ¿qué es dx? Dx es de u sobre 4, o lo mismo que sería un cuarto de u, ¿no? Un cuarto de u. Entonces, aquí ya la dx desaparece porque estoy reemplazándolo, entonces ya puedo sacar la integral pues respecto a u. Ahora bien, ahora sí, entonces ya cuando ya tengo solo una variable, no tengo dos variables, porque es que aquí tenía la u que era una variable y la x que era otra variable. Aquí ya solo me quedó la u. Y entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sacar la integral. Ahora sí sacamos la integral, ¿cierto? Entonces la integral, pues aquí simplemente el 1/4, ¿cierto? El 1/4 puedo sacarlo por reglas de integración, puedo sacar el 1/4 acá. Y la integral de u al cuadrado, ¿cuál es? La integral de u al cuadrado es u a la 3 sobre 3, ¿no? Sobre 3. ¿De acuerdo? Y eso, ¿cierto? Pues va a estar limitada, ¿entre qué? Ah, no le pongo el más c porque pues hay un límite. Está limitada entre 1 y 0. ¿Cierto? Está limitada. Entonces, de hecho, yo podría hacerlo un poco más sencilla. Este es un producto de 1/4 por u al cubo sobre 3. Entonces, podría dejarla como u al cubo sobre 4 por 3 me da 12. Y aquí, limitada entre 1 y 0. ¿De acuerdo?
¿Y qué es lo que ocurre? Pues cuando yo hacía sustitución, entonces ya sacaba la integral y después ¿qué hacía? Volvía y cogía el u y pues lo reemplazaba otra vez como lo habíamos tenido. Entonces, ¿cuánto vale u? Pues u vale 4x más 1. Entonces, esto realmente, la u es 4x más 1, 4x más 1, pero ese u está al cuadrado, al cubo, entonces lo dejo aquí al cubo, sobre 12, y está limitada, ¿no? O sea, definida entre un 1 y un 0. Ok. Ahora, ¿qué sigue? Ya cuando usted ha hecho todo el proceso de integración, la definió, volvió, si tuvo que sustituir, volvió y sustituyó la U y demás, pues ya hay que nos toca hacer. Pues ahora sí vamos a encontrar cuál es f de b y le vamos a restar f de a. Entonces tendríamos dos paréntesis acá, dos paréntesis aquí grandotes. Uno sería f de b. Entonces, ¿cuál sería f de b? Sería 4 por 1 más 1 sobre 12, ¿cierto? Ese es f de b, porque b en este caso vale 1. Y a eso le voy a restar f de a. Ah, bueno, perdónenme, aquí se me quedó 4 por 1 más 1 al cubo, ¿no? Eso está elevado al cubo, no lo puedo olvidar, al cubo. Y acá, ¿qué me queda? F de a. ¿Qué es f de a? 4 por 0 más 1, ¿cierto? Este 0 está aquí, aquí, elevado al cubo sobre 12. Entonces, ahí donde usted ya define la función, toma el límite superior, reemplaza en las x, ¿sí? Y le resta el límite inferior, reemplazaba en las x. Y hace todas las operaciones matemáticas que tenga que hacer para determinar cuánto le da el área. 2 minuticos a ver cuánto les da, muchachos. Aquí me da 4 por 1, 4, más 1 me da 5, ¿cierto? 5 al cubo. Daría 125 ahí, profe. Sí, ¿no? Pues hagámoslo pasito a pasito. Y aquí me da 4 por 0, 0, más 1, 1 y 1 al cubo, ¿no? Sobre 12, bueno, bien. Ahí ya es matemática. Aquí entonces sí, efectivamente 5 por 5, 25%, 125. 125 sobre 12, ¿cierto? Y aquí me da 1 sobre 12, ¿no? Y acá me da 100, mire que son homogéneos. 125 le quita 1, me da 124 sobre 12. Y si quiere, puede simplificarlo, ¿cierto? Porque son ¿qué? Son pares. Mitad de 124, ¿cuánto nos da? 62. Sí, 62. Mitad de 12 nos da 6. Mitad de 62 nos da 31. 31. Y mitad de 6 nos da 3. Entonces, conclusión, nos da 31 tercios. Revisemos, por favor, revisemos todos que sí coincida con nuestras respuestas. Entonces, miren que aquí ya comienza usted a aplicar lo que hemos hecho en cálculo integral.
Sí, o sea, tiene que manejar integraciones, tiene que manejar integración directa, tiene que manejar integración por sustitución. La integral definida no se coloca al más c, se define entre un límite superior y un límite inferior. Después de sacar la integral, pues reemplaza ese límite superior en las x y le va a restar el límite inferior reemplazado en las x. Hace todas las operaciones que tenga que hacer y listo. Importantísimo. Si el resultado hubiera dicho menos 31 tercios y nos dicen que es el área bajo la curva, entonces lo dejo positivo. Pero si no me hablaron de área ni nada, sino simplemente me dijeron encuentre la integral, pues ahí sí puede ser negativa. Eso es importante.